¿Alguna vez nos hemos preguntado qué ocurre realmente dentro de un pedal de efectos de guitarra o un sintetizador? No es magia, es física y matemáticas puras. Pero lo fascinante es que existen distintas físicas que simular. No es lo mismo simular que el oyente se aleja del sonido que simular que el propio instrumento cambia su tensión interna. Y esa decisión, que parece puramente técnica, acaba definiendo por completo el carácter y la musicalidad del efecto. Es una elección casi, filosófica. Totalmente. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un artículo técnico de Davide Roqueso que propone una forma radicalmente diferente de construir un pilar del audio digital, las líneas de retardo. Un tema que, ojo, a primera vista parece muy de nicho, muy para ingenieros. Sí, pero en realidad sus implicaciones afectan a cualquiera que diseñe, use o simplemente disfrute de efectos como el eco, el coros o la reverberación. Exacto. El material de partida es su artículo Fractionally Addressed Delay Lines. Y nuestra misión es desgranar esta tecnología, entender por qué una pequeña diferencia en el código puede cambiar el alma de un sonido. Y descubrir cómo esta nueva propuesta cambia la pregunta de cómo se mueve el oyente a cómo cambia el propio instrumento. Justo. Es una diferencia con consecuencias sonoras enormes. Pues vamos a ello. Venga. Bueno, pues vamos a desglosar esto. Para empezar, el concepto básico de una línea de retardo digital es, en teoría, sencillo. Muy sencillo. Nos imaginamos un almacén temporal de audio, un buffer de memoria que funciona en círculo. Metemos una muestra de sonido por un lado y un poco más tarde la sacamos por otro. Y la distancia entre donde escribes y donde lees crea ese retardo. Esa es la base de casi todo. Correcto. Y la implementación de toda la vida, la que te encontrarías en herramientas clásicas como el lenguaje de programación de audio, C-Sound, se conoce como FIR. Por Finite Impulse Response, sí. Y usa dos punteros, dos dedos imaginarios, ¿no? Uno va escribiendo la señal nueva en el buffer. Y otro, que va por detrás a cierta distancia, la va leyendo. Es muy intuitivo, casi como una cinta magnética en un bucle cerrado. Vale. La analogía de la cinta magnética es útil para entender un retardo fijo. Pero, ¿dónde se rompe esa analogía? Porque una cinta no puede tener un retardo de, digamos, 3.75 partículas de cinta. Exacto. Ahí es donde el mundo digital se empieza a complicar, ¿verdad? No puedes leer una fracción de una celda de memoria. Justo ahí está el meollo de la cuestión. Para conseguir esos retardos que no son un número entero de muestras, necesitas interpolar. Adivinar, básicamente. Es decir, tienes que adivinar el valor que existiría entre dos muestras reales que sí tienes guardadas. El artículo menciona un método muy popular para esto, la interpolación de Lagrange, que es, una fórmula matemática que calcula un punto intermedio basándose en los puntos que lo rodean. Suena a una solución matemática elegante, pero al final del día es una aproximación, una invención. ¿Realmente se nota tanto esa imperfección en el sonido? Pues sorprendentemente sí, y mucho más de lo que parece. Aquí es donde el artículo de Rocheso empieza a meter el dedo en la llaga del método clásico. A ver. Si echamos un ojo a las figuras 1A y 1B del documento, vemos algo muy revelador. Las gráficas muestran que, dependiendo del valor fraccional exacto del retardo, no es lo mismo 3.5 que 3.6. Entiendo. Tanto la magnitud, o sea, el volumen, como la fase de la señal de salida, varían ligeramente. La respuesta del sistema no es consistente. A ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que si creo un efecto de vibrato, que es básicamente mover el retardo arriba y abajo muy rápido, no solo estoy cambiando el tono del sonido, No. sino que también estoy introduciendo una especie de trébolo, una fluctuación de volumen no deseada? Exactamente. Creas modulaciones parásitas. En ese vibrato, el volumen de ciertas frecuencias subiría y bajaría de forma errática y no intencionada. El sonido perdería pureza, tendría artefactos. Justo. Creo que sé a lo que te refieres. Es ese sonido un poco metálico o granulado que se oye a veces en los efectos de flanger o chorus de baja calidad, ¿verdad? Como si el efecto no fuera del todo suave. Justo eso. Es la firma sónica de una interpolación que no es perfecta. El artículo menciona de pasada una técnica llamada dithering del retardo para intentar enmascarar esto. Pero es un parche. En el fondo es poner un parche, sí, no arreglar el problema de raíz. Entiendo el problema del FIR, esos artefactos, ese temblor en el volumen. Pero, siendo sincera, parece un problema menor. ¿De verdad justifica reinventar la rueda por completo? Parece menor,
Pero Rocheso argumenta que es el síntoma de un problema conceptual mucho más profundo. Y su solución no es un parche, es un cambio de filosofía total. Venga. Propone la línea de retardo por direccionamiento fraccional, o FADE, por sus siglas en inglés. Puntero fraccional que hace las dos cosas. Lee la muestra de la posición en la que está y, acto seguido, escribe la nueva muestra en esa misma zona. O sea, lee y escribe en el mismo sitio. Se parece un poco a cómo funciona un oscilador de tabla de ondas, donde un puntero recorre una forma de onda para generar un sonido. Vale. La diferencia clave, y que lo cambie todo, es que aquí la tabla de ondas se está reescribiendo constantemente justo después de ser leída. Espera. Vamos más despacio. Si el puntero avanza en pasos fraccionarios, por ejemplo, 1.5 muestras cada vez, ¿no estamos dejando huecos en la memoria? Buena pregunta. ¿Cómo se rellena el espacio entre el punto 1 y el 2.5? Me estoy perdiendo. Esa es la clave. El sistema se ve obligado a hacer algo que el artículo llama desinterpolación. Un concepto extraño. Lo es. En lugar de adivinar un valor al leer, lo que hace es distribuir la energía de la muestra de entrada entre varias celdas de memoria al escribir. ¿Cómo? Con ese incremento de 1.5 que decías, por ejemplo, el sistema haría 3 escrituras por cada 2 lecturas para cubrir esos huecos de forma ponderada. Vale, o sea que, si lo he entendido bien, en vez de leer de forma imprecisa, escribimos de forma difusa. Podría decirse así. En lugar de adivinar al leer, pinta el sonido de forma más repartida al escribir. Suena más caótico. ¿Qué consecuencia tiene eso en la señal? La consecuencia es que, en lugar de la simple atenuación o desfase variable que teníamos en el FIR, el sistema FAD introduce de forma inherente lo que la figura 9 del artículo llama un ruido de error. Un momento, ¿me estás diciendo que la solución para eliminar los artefactos del método clásico es un nuevo método que, por diseño, introduce ruido? ¿Sí? Eso suena completamente contraintuitivo. Va en contra de todo lo que uno pensaría sobre el procesamiento de señal de alta fidelidad. ¿Por qué íbamos a querer un sistema que genera componentes espurias a propósito? Pues es una pregunta genial porque ahí está el meollo de la cuestión. Ese ruido no es ruido blanco aleatorio, como el de una radio mal sintonizada. Ah, Son en realidad productos de modulación muy específicos. Como el propio sistema está variando rapidísimamente a una frecuencia que depende de la parte fraccional del puntero, estas componentes espurias que genera se desplazan a frecuencias muy altas. o sea que el defecto del sistema es más inteligente. Lo esconde donde es menos probable que lo oigamos. Exacto. O se van fuera del rango audible, o caen en una zona donde nuestro oído es mucho menos sensible y quedan enmascaradas por el sonido principal. O, en el peor de los casos, se pueden eliminar fácilmente con un filtro paso bajo. Vale, necesito una prueba de esto. La prueba visual de esto es demoledora si comparamos los sonogramas de las figuras 14 y 15. Los sonogramas son esas representaciones gráficas del espectro de un sonido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso es. Ambos muestran un sonido con vibrato. La figura 15, que es del sistema clásico FIR, muestra claramente los artefactos de los que hablábamos. Esas líneas fantasma. Sí, el artículo los describe como ondas débiles, unas líneas fantasma que siguen a los armónicos principales y que son audibles como esa aspereza metálica que comentabas. ¿Y en la del FAD? En cambio, la figura 14 del sistema FAD es mucho más limpia. Las líneas de los armónicos son nítidas y claras. La imperfección del FAD, ese ruido de alta frecuencia, resulta ser en la práctica perceptualmente muy superior. Vale, de acuerdo, me convence la evidencia. Suena mejor, es más limpio perceptualmente. Pero sigo sin entender el porqué fundamental. Ajá. ¿Qué está pasando a un nivel más profundo para que estos dos métodos, que al final solo intentan retrasar una señal, se comporten de forma tan radicalmente distinta? Es que ahí está el momento ajá del documento. El artículo propone una analogía física brillante que lo aclara todo. A ver, Imagina que queremos simular que el sonido de una cuerda de guitarra se hace más grave. ¿de acuerdo? Con el método clásico, el FIR, al aumentar la distancia entre los dos punteros, lo que estamos simulando es que el micrófono, el puntero de lectura, Se aleja físicamente de la fuente de sonido. exacto, del puntero de escritura. Esto es una simulación directa y literal del efecto Doppler. El mismo efecto que hace que la sirena de una ambulancia suene más grave cuando se aleja de nosotros, lo entiendo. Exacto. Pero si aplicas esa lógica a un modelo de una cuerda que está vibrando, es como si de repente estiraras la cuerda físicamente para hacerla más larga mientras suena. Ah,
La figura 17 del artículo muestra que esto puede literalmente romper la forma de onda, creando una discontinuidad, un salto brusco que es muy poco natural. Ahora lo veo. Es una simulación físicamente incorrecta para ese escenario. No es así como una cuerda cambia de tono. Para nada. Y supongo que el FAD simula la física correcta. Esa es la distinción clave. El método FAD no simula el efecto Doppler. Cambiar el retardo en un sistema FAD no equivale a mover al oyente, Entonces, sino a cambiar la velocidad de propagación de la onda en el propio medio. ¿como la tensión de la cuerda? Exactamente. Es como si instantáneamente cambiáramos la tensión de la cuerda. La cuerda sigue midiendo lo mismo, pero las ondas viajan más despacio a través de ella. Y eso es lo que baja el tono. ¿Y el resultado? El resultado, como se ve en la figura 18, es una transición de tono perfectamente suave y natural, sin artefactos ni rupturas. Ah, vale, ahora lo he entendido por completo. Es una diferencia conceptual brutal. Uno mueve al observador, el otro cambia las propiedades del objeto observado. Exacto. El FIR simula la acústica del espacio, mientras que el FAD simula la física del instrumento. Has dado en el clavo. Y aún hay una sutileza más. Las figuras 12 y 13 muestran cómo responden ambos sistemas a un cambio de tono gradual. Ajá. La línea FIR, en la figura 13, es robótica. Responde de forma instantánea. En el mismo instante en que el retardo empieza a cambiar, el tono cambia. ¿Y la FAD? En cambio. En cambio, la línea FAD, en la figura 12, tiene un comportamiento transitorio. Tarda un pequeño instante en estabilizarse en el nuevo tono. Tiene una especie de inercia. Un pequeño deslizamiento o portamento. Exacto. Y ese comportamiento, a menudo, resulta ser mucho más musical y natural, más parecido a cómo se comportaría un instrumento acústico real al cambiar de nota. Conceptualmente es brillante, no hay duda. Pero vuelvo a mi escepticismo práctico. Te escucho. Toda esa descripción del FAD, con su puntero fraccional, la desinterpolación, las múltiples escrituras por lectura, a mí me suena una pesadilla para la CPU. Me cuesta muchísimo creer que esto pueda funcionar en tiempo real en un plugin de audio sin consumir todos los recursos del ordenador. ¿El artículo aborda esto o es puramente teórico? Es la pregunta del millón, y la respuesta es sorprendentemente positiva. El artículo analiza el rendimiento y concluye que el FAD no es mucho más lento, y la razón tiene que ver con cómo funcionan los procesadores modernos por dentro. A ver, explícame eso. Imagina que eres un cocinero preparando un plato. Me gusta. El método FIR, con sus dos punteros que pueden estar en extremos opuestos del buffer, es como tener la harina en una punta de la cocina y los huevos en la otra. Cada vez que necesitas un ingrediente, tienes que hacer un viaje largo. Es ineficiente. Vale. El método FADE, al usar un solo puntero, concentra toda la acción, lecturas y escrituras, en una zona muy pequeña y contigua de la memoria. Es como tener todos tus ingredientes juntos en una pequeña tabla de cortar justo frente a ti. Ah, Aunque tengas que hacer más movimientos pequeños con las manos, más operaciones matemáticas, eres muchísimo más rápido en conjunto porque no tienes que cruzar la cocina constantemente. ¿la caché del procesador? Exacto. El procesador puede cargar esa tabla de cortar en su memoria caché, que es ultra rápida. Ah, claro, la caché del procesador es esa tabla de cortar. Todo está a mano. Tiene muchísimo sentido. La localidad espacial que menciona el artículo es básicamente tenerlo todo ordenadito en el mismo sitio. Exacto. Aunque el FAD realiza más operaciones aritméticas y más escrituras en memoria, estas operaciones son muy eficientes gracias a la caché. La figura 19 del artículo lo demuestra. Compara los tiempos de ejecución. Y no hay tanta diferencia. No. La diferencia entre un FAD y un FIR con la misma calidad de interpolación no es dramática. El buen uso de la caché compensa en gran medida la carga computacional extra. Entendido. Entonces, para llevarlo a la práctica, si alguien que nos escucha está diseñando un nuevo efecto de chorus o flanger, efectos que se basan precisamente en la modulación del retardo, Sí, ¿cuál sería la conclusión práctica de todo esto? pues la conclusión es que el FAD es ideal para modulaciones que buscan un carácter orgánico, de aspecto casi aleatorio y natural. Su respuesta suave y su comportamiento transitorio evitan los cambios bruscos y los artefactos que a menudo plagan los sistemas FIR. Te da un sonido más fluido por defecto. Justo. Para conseguir un sonido igual de fluido con FIR, se necesitarían funciones de modulación matemática mucho más complejas y un procesamiento de la señal de control mucho más sofisticado para suavizarla.
El FAD te da esa naturalidad de forma inherente a su propio diseño. Vale, creo que es el momento de recapitular, a ver si lo he entendido todo bien y podemos sacar las ideas clave. Adelante. Lo primero que me llevo es que la implementación de algo tan básico como una línea de retardo no es un detalle trivial. El cómo está escrito el código tiene consecuencias sonoras y conceptuales enormes. Totalmente de acuerdo. No todas las líneas de retardo son iguales. Es el motor oculto de muchos sonidos. Lo segundo, el método clásico, el FIR, es conceptualmente sencillo, es como una cinta magnética, pero su física subyacente es la del efecto Doppler, simula el movimiento del oyente. Esto, aunque predecible, puede generar artefactos audibles, sobre todo en modulaciones rápidas, como ese temblor metálico. Perfecto. Es una simulación de la acústica del espacio. Y el tercer punto, el más importante para mí, es que la propuesta del FAD es un cambio de paradigma. Es más complejo, sí, pero simula un fenómeno físico distinto. Y en muchos casos, más deseable, el cambio en las propiedades del medio. Como la tensión de una cuerda. Exacto. Simula la física del instrumento, y el resultado son efectos de modulación mucho más limpios, naturales y, en definitiva, musicales. Es un resumen perfecto. Y me lleva a una última reflexión, si me permites. Por supuesto. Este artículo nos demuestra que en el mundo digital no hay una única simulación correcta de la realidad. La elección de un algoritmo sobre otro no es solo una decisión técnica de eficiencia o de precisión matemática. Es algo más. Es, en el fondo, una decisión artística. Una elección que define el carácter y el timbre del instrumento o del efecto que estamos creando. Claro. Nos obliga a preguntarnos, cuando modelamos un sonido, ¿qué aspecto de su física nos interesa realmente capturar? ¿El movimiento del oyente o la elasticidad del objeto? La respuesta a esa pregunta define el algoritmo que debemos usar. Es una idea muy potente. La herramienta no es neutral, sino que moldea el resultado y la intención artística de una forma muy profunda. Ha sido un análisis absolutamente fascinante. La verdad es que sí. Gracias a quienes nos han acompañado en esta inmersión detallada. Hasta la próxima.